Hoy estamos explorando a uno de los depredadores más aterradores de los mares prehistóricos. ¿Un supercocodrilo? Espera. ¿Un pez? No. ¿Un dinosaurio? ¿Qué más da? Dejaré que decidas por ti mismo una vez que termines de ver este video. Por ahora, solo ten en cuenta que era el doble del tamaño de Shaq. Los Dacosaurus eran depredadores temibles que vivieron durante el periodo Jurásico tardío, hace aproximadamente 152 a 157 millones de años atrás. Estos reptiles prehistóricos eran miembros de la familia de los metriorrínquidos. Ahora bien, esta familia estaba compuesta por cocodrilomorfos marinos que eran bebés de agua completos y nunca abandonaban el océano, aunque no eran tan conocidos como otros reptiles marinos de su época, como los plesiosaurios y los ictiosaurios. El Dacosaurus era un depredador bastante aterrador por derecho propio. Con ese cuerpo aerodinámico y aletas poderosas, podía nadar fácilmente a través del agua y devorar presas enormes como tiburones de un solo bocado. Hasta ahora, hemos encontrado dos especies de Dacosaurus: Dacosaurus maximus, que vivía en los mares que cubrían Europa durante el Jurásico tardío, y Dacosaurus andiniensis, que vivía en lo que hoy es Argentina durante el Jurásico tardío y el Cretácico temprano. Y podría haber una tercera especie de Dacosaurus en México, también del Jurásico tardío. Algunos de los otros metriorrínquidos solían considerarse especies de Dacosaurus, pero ahora tienen sus propios nombres: Plesiosuchus y Torboneustes. Entonces, ¿qué aspecto tenía el Dacosaurus? Bueno, esto podría perturbarte un poco, pero ten paciencia conmigo. Imagina una criatura que parece una mezcla entre un cocodrilo y un pez. A primera vista, podría parecer un cocodrilo, pero si miras más de cerca, notarás su cola similar a la de un tiburón y sus aletas. Ese es el Dacosaurus, un cocodrilomorfo único con dientes aserrados, y definitivamente era un reptil que amaba el océano abierto. Honestamente, es una combinación de rasgos bastante fascinante. Aunque el Dacosaurus es parte de la familia de los cocodrilomorfos, se parece más a un pez que a un cocodrilo típico, pero sí comparte algunas similitudes con los cocodrilos modernos. Por un lado, ambos tienen cráneos grandes y cuerpos largos, pero el Dacosaurus tiene un hocico más corto y alto, dientes aserrados y una forma corporal ligeramente diferente. En comparación con un cocodrilo común, estas características lo distinguen de otros reptiles marinos, que suelen tener hocicos largos y dientes afilados para atrapar peces. Pero si quieres saber qué realmente lo hace destacar de sus primos cocodrilos modernos, es esto: en lugar de extremidades normales, el Dacosaurus evolucionó en aletas, convirtiéndolos en nadadores veloces. Tenían aletas dorsales altas y colas con lóbulos, ambas trabajando juntas para impulsar a estas asombrosas criaturas a través del agua. Pero esas no son todas las diferencias. Mientras que un cocodrilo típico tiene piel dura y blindada con escamas gruesas, el Dacosaurus tenía un aspecto liso y sin escamas. Sí, eran bastante elegantes. En cuanto al tamaño, el Dacosaurus no era ningún pececillo. Se estima que medía entre 4 y 5 metros, entre 13 y 16.4 pies de longitud, lo cual es el doble del tamaño no solo de Shaq, sino también de André el gigante. Pesaba entre 200 y 275 kilogramos, entre 441 y 606 libras. Bastante pesado, ¿no es cierto? Pero si echamos un vistazo a otros miembros de la pandilla del Dacosaurus, los Geosaurini, encontramos que no era el único cocodrilo marino grande que nadaba en las aguas del Jurásico tardío. De hecho, parece que había una especie de tendencia de tamaño entre ellos. Tomemos al Torboneustes, por ejemplo. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que el Dacosaurus, midiendo entre 4 y 4.7 metros, entre 13 y 15.4 pies de longitud, y pesando 275 kilogramos, 606 libras, pero tenía un hocico más largo y dientes más pequeños en comparación con el Dacosaurus. Luego está el Tyrannoneustes, manteniéndolo en la familia con una longitud de aproximadamente 4 a 5 metros, entre 15 y 16.5 pies. Es como el hermano que tiene el tamaño justo, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Y finalmente, el más pequeño entre ellos es el Geosaurus, que mide solo entre 2.5 y 3 metros, entre 8.2 y 9.8 pies de largo, y pesa 80 kilogramos, 176 libras, mientras que los cocodrilos de hoy son principalmente semiacuáticos, viviendo en ambientes de agua dulce como humedales y ríos. Algunos se aventuran en aguas salobres o saladas. El Dacosaurus, sin embargo, era una historia diferente. Es probable que adoptara un estilo de vida completamente acuático, navegando por los mares antiguos con sus extremidades en formas de aleta y su cola similar a la de un tiburón. Los científicos creen que no podía moverse en tierra en absoluto, lo que significaba que probablemente pasaba toda su vida sumergido.
Aparte de eso, los cocodrilos tienen dientes afilados para perforar y sujetar a sus presas, pero el Dacosaurus tenía un conjunto diferente, dientes comprimidos lateromedialmente y aserrados. Esta estructura dental le permitía cortar eficientemente presas grandes, permitiendo que el Dacosaurus desgarrara la carne con facilidad. A diferencia de los crocodilianos que usan un giro de la muerte, curiosamente este lagarto desgarrador tenía los dientes más grandes pero menos numerosos entre los metriorrínquidos, pero de nuevo, eso es típico de una especie adaptada para alimentarse regularmente de animales grandes. Además, las investigaciones han revelado que el Dacosaurus podría haber sido de hecho el primer depredador por succión del mundo. Esta combinación única de características llevó a los científicos a apodar al Dacosaurus como un híbrido entre una orca y un tiranosaurio. Ahora, ¿qué había en el menú de esta increíble criatura? La respuesta es tiburones, y muchos de ellos. Otra cosa sobre el Dacosaurus es que tenían cámaras en el cráneo que parecían fosas nasales adicionales, pero estaban lejos de ser eso. Estas cámaras en realidad albergaban glándulas de sal, responsables de excretar el exceso de sal. Para el Dacosaurus, que vivía completamente en agua salada, estas glándulas de sal eran cruciales para su supervivencia. Ahora, los cocodrilos modernos también tienen glándulas de sal, pero las suyas son más pequeñas y están ubicadas en sus lenguas. Sin embargo, es dudoso que el Dacosaurus y los cocodrilos hayan heredado sus glándulas de sal de un ancestro común, principalmente porque los primeros miembros de sus grupos vivían en agua dulce. De hecho, es un poco misterioso si los metriorrínquidos y su rama de los cocodrilomorfa, los talasuquios, comparten un ancestro semiacuático con los cocodrilos. Podrían haber evolucionado a pesar de su amor por el agua y algunos rasgos similares a los de los cocodrilianos. ¿Qué opinas? Y claro, ahora tenemos que hablar de sus cráneos. Estos tipos tenían un cráneo único en comparación con otros metriorrínquidos, mientras que la mayoría tenía cráneos largos y bajos para moverse rápidamente bajo el agua. El Dacosaurus tenía un cráneo más corto, ancho y alto, lo que le daba una apariencia similar a la de un dinosaurio, especialmente el Dacosaurus andiniensis, que en realidad tenía el apodo de Godzilla. Sin embargo, el cráneo del Dacosaurus maximus era un término medio entre el andiniensis y los metriorrínquidos típicos. Este cráneo profundo permitía una mordida poderosa, pero también creaba más resistencia al agua, lo que explica su rareza entre los depredadores marinos. Ahora, el ciclo de vida de los reptiles completamente acuáticos como el Dacosaurus es bastante difícil de descifrar, y te diré por qué digo eso. Típicamente, los reptiles se reproducen sexualmente poniendo huevos, un proceso que implica salir del agua. Sin embargo, dadas las extremidades en forma de aleta y la cola similar a la de un tiburón del Dacosaurus, parece altamente improbable que pudieran moverse en tierra. Entonces, ¿cómo se reproducían? Bueno, los científicos creen que el Dacosaurus podría haber evolucionado para ser vivíparo, lo que significa que daba luz a crías vivas. Lo comparan con los ictiosaurios, que también dan a luz de esta manera, pero el Dacosaurus probablemente no ponía huevos en tierra. Los fósiles muestran a una madre Dacosaurus embarazada dando a luz a un bebé con pequeñas extremidades en forma de remo. Igual que los adultos, esto sugiere fuertemente que tenían partos vivos. No se han encontrado sitios de anidación para el Dacosaurus, lo que respalda la idea de que daban a luz a crías vivas. Aún así, no estamos seguros de cuánto tiempo duraba su embarazo, qué tan rápido crecían las crías o si los padres las cuidaban. Así que hay mucho por descubrir, pero por ahora hablemos de las cosas que sí sabemos, como sus interacciones con otras especies. Cuando se trata del mundo acuático, la competencia y las presas del formidable Dacosaurus dependían del mar específico en cuestión. La paleofauna en Europa era diferente a la de Sudamérica. En Europa, el Dacosaurus probablemente compartía su hogar acuático con otros depredadores como Geosaurus giganteus, Cricosaurus suevicus y Racheosaurus gracilis. La estrategia de supervivencia para este diverso grupo de depredadores era la división de nichos, donde cada especie evolucionaba para utilizar su entorno de una manera que permitía la coexistencia y evitaba la extinción de especies competidoras. Por ejemplo, Cricosaurus suevicus y Racheosaurus gracilis, con sus hocicos alargados, probablemente se especializaban en alimentarse de peces. Racheosaurus podría haber cazado peces más pequeños, mientras que Cricosaurus suevicus podría haber sido un alimentador más versátil. Steniosaurus, otro crocodiliforme en el grupo, podría haber sido un nadador más lento, dependiendo del acecho a sus presas. Esta división de nichos se extendía a los dos principales depredadores, Dacosaurus y Geosaurus. Sus dientes revelaban diferentes técnicas de captura y probablemente diferentes preferencias de presas. El Dacosaurus tenía dientes grandes y aserrados, el Geosaurus tenía dientes en forma de hoja.
Las presas exactas que estos depredadores cazaban siguen siendo desconocidas, pero los mares poco profundos de Europa estaban llenos de peces y criaturas marinas. La evidencia fósil de la formación vaca muerta en Sudamérica, particularmente en Argentina, también apunta a una división de nichos. Se encontraron fósiles de Cricosaurus y Geosaurus, lo que indica una estrategia similar de coexistencia. Otro metriorrínquido sudamericano, el Purranisaurus, se suma a la mezcla, aunque su nicho ecológico sigue siendo poco estudiado. Las aguas argentinas probablemente estaban llenas de ictiosaurios, pterosaurios y reptiles. Curiosamente, el Dacosaurus a menudo se representa persiguiendo a un ictiosaurio llamado Caipulisaurus, lo que sugiere que podría haber sido una de sus presas potenciales. Ahora, si eres un poco novato, prepárate, porque esta discusión está a punto de volverse un poco técnica y abrumadora. Así es como evolucionó el Dacosaurus. Este tipo está clasificado como un metriorrínquido talatozukio, ¿cierto? Los talatozukios probablemente se originaron en el Jurásico temprano, con los restos más antiguos conocidos que datan de la etapa cinemuriana, descubiertos en Chile y Francia. Sin embargo, los primeros miembros oficialmente reconocidos del suborden talatozukio son los reptiles Turnersuchus de la etapa pliensbachiana del Jurásico temprano. El Turnersuchus ya tenía mandíbulas algo alargadas y las mandíbulas de sus sucesores se volvieron aún más alargadas, con algunas características consideradas rasgos ancestrales de los grupos Telosauroidea y Metriorrínquidos. A pesar de estas ideas, la evolución de los crocodilianos metriorrínquidos es poco conocida debido a estudios limitados, desafíos taxonómicos y falta de esqueletos completos. Sin embargo, se confirma que la evolución de los metriorrínquidos llevó a reptiles altamente diversos en términos de forma, biodiversidad y función. Probablemente alcanzó su pico máximo justo antes del límite Jurásico-Cretácico. Pasando a la historia del descubrimiento del Dacosaurus, el viaje nos lleva de vuelta al siglo XIX en Alemania, donde los primeros fósiles se pensaron inicialmente que pertenecían al Megalosaurus, un dinosaurio terópodo. Más tarde se les llamó Geosaurus maximus, antes de atribuírseles el nuevo género Dacosaurus. En 1871, fósiles adicionales se vincularon erróneamente al Megalosaurus y se nombraron Megalosaurus snaithemi por Emanuel Bunzel. Estos fósiles ahora se cree que son de un espécimen de Dacosaurus maximus. La segunda especie, Dacosaurus andiniensis, fue descubierta un siglo después en la formación Vaca Muerta de Argentina. Dos cráneos de esta especie revelaron un hocico distintivamente corto y alto en comparación con otros metriorrínquidos. Ahora, el Dacosaurus y sus parientes tenían un metabolismo interesante. Los primeros crocodilomorfos eran como los mamíferos y dinosaurios, produciendo su propio calor corporal, endotermia. Sin embargo, la mayoría de los talatozukios, incluidos los crocodilianos, eran ectotérmicos, dependiendo de fuentes externas para el calor. Sorprendentemente, los análisis de fósiles de metriorrínquidos sugieren que tenían temperaturas corporales más altas y estables, lo que indica posible endotermia. Esto permitía que el Dacosaurus fuera más activo que los crocodilianos y otros talatozukios ectotérmicos. Aunque los metabolismos de los metriorrínquidos eran más bajos que los de los plesiosaurios e ictiosaurios, su mayor metabolismo podría explicar su supervivencia en el período Cretácico. A medida que las temperaturas oceánicas globales cayeron al final del Jurásico, los teleosauroides ectotérmicos declinaron. El Dacosaurus, con sus temperaturas corporales más altas, podría haber sido menos vulnerable al cambio climático. Aunque no estamos seguros todavía, hay especulaciones de que los metriorrínquidos del Cretácico, como el Dacosaurus andiniensis, podrían haber evolucionado metabolismos incluso más altos. Entonces, ¿cómo se extinguieron? Bueno, los cocodrilos marinos, incluido el Dacosaurus, desaparecieron antes del final del Cretácico temprano. Desde entonces, otros crocodilomorfos se han adaptado a la vida marina, pero ninguno ha abrazado el océano, tanto como el Dacosaurus y sus parientes, especialmente con sus adaptaciones marinas únicas. El legado del verdadero Godzilla vive hoy, no en los cocodrilos, sino en las orcas mamíferas. Estas criaturas marinas han asumido el papel que el Dacosaurus y sus parientes alguna vez tuvieron en los mares antiguos. Para resumir, el Dacosaurus, encontrado en Europa y Sudamérica, vivió durante unos 20 millones de años, desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico temprano. A pesar de su clasificación como crocodilomorfo, el Dacosaurus era muy diferente de los cocodrilos modernos. Aunque su cuerpo puede parecerse un poco al de un cocodrilo a primera vista, sus características únicas, como su hocico más corto y alto, sus aletas en lugar de patas, su cola similar a la de un tiburón y su cuerpo sin escamas, lo distinguen a diferencia de los cocodrilos actuales. El Dacosaurus probablemente pasó su vida como un reptil completamente pelágico, adaptado a un estilo de vida oceánico.
Y eso es todo. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿te gustaría ver a un Dagosaurus o un Mosasaurus? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, y si disfrutas aprendiendo sobre criaturas antiguas, asegúrate de suscribirte y mantente atento para más cosas interesantes sobre el pasado.